¿Cuáles son, digamos, las medidas del gobierno que han desatado esta reacción del pueblo, estas movilizaciones masivas que, como vos decías, ya llevan más de 50 días? Por supuesto, ¿ahora me escuchan bien? Mejor, sí. Mejor muy bien. Sí, precisamente ha habido más de 50 días de movilización y es un poco lamentable lo que ha sucedido en el último tramo de la movilización. La gente, las partes, las mayorías estaban dispuestos aún a continuar con la movilización y poder conseguir el objetivo que había madurado, como ya habíamos mencionado, la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien en campaña electoral, sobre todo en segunda vuelta, había comprometido muchas cosas y cuando llegó a posicionarse como gobierno, todo el plan que había comprometido lo dejó atrás, no ejecutó ninguna de las propuestas que él había planteado. Y precisamente por eso también la molestia de la gente que salió a las concesiones, pero sobre todo intentó implementar un modelo neoliberal que en Bolivia ya hemos pasado y no nos ha dejado ningún buen recuerdo, más bien nos ha empobrecido. Durante 20 años en Bolivia se aplicó el modelo neoliberal y lamentablemente entre muchos de sus ministros vienen incluso desde el pasado neoliberal, ya fueron ministros con gobiernos de Gonzalo Sánchez Lozada, de Jaime Paz Zamora, de Hugo Banzer Suárez, de Jorge Tito Quiroga, de Carlos Pesa. Son ministros reciclados que nuevamente están aplicando esa receta y pues por eso la gente salió a las movilizaciones durante 50 días. René, buen día. El sábado pasado el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la imposición del estado de excepción en el país para liberar las carreteras. Se habla de que en estos momentos Bolivia se encuentra, digamos, con los bloqueos levantados. ¿Esto es una realidad? Sí, precisamente incluso no era necesario ya un estado de excepción. Lamentablemente en Bolivia y en toda Latinoamérica, lamento decir esto, muchos de los dirigentes sociales de los sectores que encabezaban, sobre todo en Bolivia este último, han pactado con el gobierno, han pactado por encima de la voluntad popular. Y lo mismo sucede a lo largo de esta historia y también es conocido que en otros países muchos de los dirigentes pactan o se venden al gobierno de turno y deslegitiman la reivindicación social. Y eso es precisamente lo que ha pasado en Bolivia. El dirigente de la Central Obrera Boliviana, que es la ente matriz que aglutina prácticamente a todas las organizaciones sociales en Bolivia, ha pactado con el gobierno, pero también otra de las organizaciones que estaba fuertemente encabezando, como es la Federación Tupac Katari del Departamento de La Paz, que es una federación campesina del departamento, también optó por pactar. Y los otros departamentos que hemos quedado prácticamente desmovilizados, no era un acuerdo que se había consensuado desde todos los sectores movilizados, sino fue un acuerdo entre el gobierno y algunos dirigentes y terminaron firmando un acuerdo donde acordaron 27 puntos entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno nacional, pese a que la gente todavía estaba dispuesto a pelear en las calles, a continuar con las movilizaciones. Pero después de ese acuerdo firmado entre la COP y el gobierno, muchos sectores también se han visto desanimados, traicionados y paulatinamente han ido levantando los bloqueos. Y en ese sentido, por eso no era necesario un estado de excepción. Creo que el presidente tomó una medida totalmente desacertada, no era necesario, pero bueno, ya estamos en eso. Durante 90 días el gobierno de Rodrigo Paz ha decretado un estado de excepción. Por suerte no ha salido ninguna detención o resultados fatales. De repente el gobierno esperaba que la gente iba a encontrar tal vez resistencia y poder aplicar la fuerza pública, pero más bien no fue así. De alguna manera el acuerdo al que ha llegado entre la COP y el gobierno ha neutralizado las movilizaciones, se ha decretado un cuarto intermedio de parte de los movilizados durante 90 días también, y esto no se acaba acá. Estamos siendo conscientes de que el gobierno puede firmar cualquier acuerdo, cualquier documento, pero no cumple. Es un gobierno tómano que ha ido mintiendo de las elecciones generales,
como ya le hemos invitado, ha prometido no acudir al Fondo Monetario Internacional, pero también ha anunciado que va a prestarse $5.000 millones, endeudándonos a todo el país y también poniendo en peligro a nuestras futuras generaciones. Entonces, el acuerdo que ha firmado entre la COP y el gobierno solamente es una pausa en las movilizaciones. El gobierno puede firmar, nuevamente repito, cualquier acuerdo, cualquier documento, pero no cumplirá. A la anterior semana, justamente cuando ya se anunciaba el cese de las movilizaciones, por ejemplo, disputado el decreto 5617, donde nuevamente nos están empezando a vender el combustible a precios internacionales. Hasta ahora, por la subida del precio del petróleo a nivel internacional, había una pequeña suspensión, pero ahora a través del decreto nos están vendiendo nuevamente a precios internacionales. Y eso todavía la gente no está tomando conciencia. Entonces, las movilizaciones van a continuar más probablemente hasta 90 días. René, esta situación que ustedes definen como, de alguna forma, un pacto con el gobierno que están... un camino, digamos, que están andando algunas de las organizaciones de la masa popular de Bolivia, ¿debilita el poder de las medidas que ustedes venían llevando adelante? ¿Debilita la movilización de más de 50 días del pueblo boliviano? Exactamente, toda la movilización fue deslegitimada por el pacto o el acuerdo con el que llegó Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana. Estaba con mucha fuerza todos los sectores movilizados de los diferentes departamentos, de los 9 que existen, 7 estaban en movilización, habían ratificado continuar las medidas hasta las últimas consecuencias. Pero también esa movilización tenía sus reivindicaciones y también sus demandas legítimas de parte del pueblo movilizado. Sin embargo, los dirigentes, en este caso de la Central Obrera Boliviana, no han estado a la altura de las circunstancias y prefirieron pactar y doblar el brazo. De alguna manera, temporalmente nos ha desmovilizado y también nos ha reducido tal vez la fuerza, pero recalco, no está perdido. Sabemos que el gobierno va a continuar en la aplicación de políticas neoliberales, va a seguir entregando nuestros recursos naturales, pese que en el acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, que es nuestra ente matriz, se han acordado 27 puntos. Entre ellos está, por ejemplo, el cese de la persecución a los dirigentes sociales, el cese también de la privatización de las empresas estatales, el cese de la entrega de estos recursos naturales a empresas nacionales y transnacionales. Pero estamos seguros que no va a cumplir, pero también se ha acordado en ese documento de que el combustible que nos provee el Estado boliviano debe ser de calidad. No olviden que nosotros en Bolivia estamos viviendo una mala experiencia con el tema del combustible. Precisamente el Estado nos está proveyendo una gasolina altamente contaminada que está dañando el parque automotor de todo el país y también maquinaria agrícola. Entonces, todas esas cosas que han comprometido no está cumpliendo en la primera semana. Precisamente esta es ya la primera semana donde no hay movilizaciones, hay filas para acceder al combustible, al diésel y la gasolina. Y la gasolina, sobre todo, sigue llegando de mala calidad y tenemos entendido que tienen un contrato firmado con Vitol y Trafigura hasta finales de este año. Entonces, no va a cambiar la situación, pero también esta pausa de las movilizaciones nos va a dar... De esta delegación de la Misión Internacional de Derechos Humanos que trató de entrar a Bolivia y fue expulsada, no los dejaron entrar. ¿Cómo se toma también, digamos, desde los movimientos populares de Bolivia esta acción que tomó el gobierno? Totalmente antidemocrático, es un gobierno de corte fascista. Es la articulación del Plan Cóndor, si se puede decir, en su segunda versión. Si bien en los años 70, 80 utilizaron a los militares para controlar a los estados soberanos de Centroamérica y sobre todo Sudamérica, ahora están usando también a los gobiernos supuestamente desde la democracia para justamente con los mismos objetivos.
Por ejemplo, en Bolivia, en estas últimas movilizaciones hemos tenido más de 400 detenidos, hay más de un centenar de heridos, pero también tenemos ya varios compañeros dirigentes que están ya con sentencias que han sido a prueba de que la fuerza pública, en este caso la policía boliviana, les han ido sembrando pruebas. La policía boliviana agarraba a cualquier dirigente, los torturaba al estilo de las épocas dictatoriales y les sembraban pruebas, y a consecuencia de eso hay varios sentenciados. Entonces era muy importante para nosotros que vinieran organismos internacionales, sobre todo derechos humanos, a verificar toda esta situación que está ocurriendo. Pero el gobierno, como ya indiqué, está actuando totalmente con una actitud fascista, no permite el ingreso de organismos internacionales. No es solamente la delegación de Argentina que intentó ingresar el 21 de junio, sino también en la segunda semana de junio una delegación de México intentó ingresar, pero también no fue muy conocido por los medios de comunicación, no se difundió. Igual en esa misma actitud le hicieron retornar. Entonces un gobierno que está violando derechos políticos, derechos civiles de todo índole, y no quieren que los derechos humanos a nivel internacional se constaten. Por eso también esa actitud muy soberbia de parte del gobierno boliviano, que en realidad está yendo en contra incluso de acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Lamentamos esa actitud del gobierno nacional, pero con esto solamente también fortalece a continuar luchando para conquistar nuestros derechos, y sobre todo que Bolivia no sea pues nuevamente el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Qué papel juega la región en esto, René? Porque también hemos visto algunas señales, por ejemplo, de respaldo, de apoyo al gobierno por parte incluso de algunos de los sectores más vinculados con el progresismo, o hasta a veces con la izquierda en América Latina, como el caso de Lula. ¿Cómo lo recibe este tipo de señales el pueblo boliviano? Sí, en todo caso saludamos la solidaridad que ha enviado el gobierno de Colombia, de Lula, de México al pueblo movilizado, porque al final la lucha para nosotros, para las movilizaciones, para los movilizados, en todo caso para las organizaciones sociales de Bolivia, es una sola, es contra el imperialismo norteamericano. Tenemos un enemigo en común, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que prácticamente el siglo pasado y también este siglo intentan ver a los países de Sudamérica, de Latinoamérica, como simples proveedores de materias primas. Y ese es el objetivo. El año pasado el gobierno de Donald Trump ha sacado su doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, en el que claramente señala que van a volcar su mirada hacia el hemisferio occidental, es decir, aparte de África, toda América en todo caso, y ahí para proveerse materias primas para potenciar su industria armamentística y su industria manufacturera. Entonces, en ese objetivo están, como han perdido control en parte de Europa, parte de Asia, pero también en Medio Oriente, entonces están muy interesados en tener gobiernos serviles a sus intereses en la región, y eso es lo que están ejecutando. Y en ese sentido, la lucha de México, de Brasil, de Colombia y de todos los pueblos que pelean en contra del imperialismo es bienvenido. Nosotros estamos también muy agradecidos por la solidaridad que han enviado, pero también sentimos que esta lucha no solamente es nuestra, sino de todos los pueblos contra el imperio norteamericano. Muy bien, René Solís, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Centenario, y bueno, por supuesto que estaremos siguiendo de cerca las repercusiones y bueno, cómo sigue la situación en Bolivia en medio de las debilidades que van quedando planteadas para el gobierno con estos más de 50 días de lucha organizada de las distintas organizaciones, con el panorama ahora, como vos decías, de estas negociaciones que algunas de las organizaciones movilizadas están teniendo con el gobierno. Estaremos en contacto para seguir actualizando la situación. No, muy agradecido por la entrevista. Un saludo cordial a todo el pueblo uruguayo, pero también a Latinoamérica a través
de este prestigioso medio. Sin antes despedirme, a ver, tal vez mencionar unas cosas más. En Bolivia sí o sí se va a generar las condiciones para una segunda gran movilización donde la gente ya va a tener mayor claridad en la lucha. No vamos a permitir que nuevamente en Bolivia se nos arrebate el futuro por décadas. El objetivo del gobierno, como ya mencioné, es entregar nuestros recursos naturales, el litio, las tierras raras, a las empresas transnacionales, en este caso a los Estados Unidos. Y eso el pueblo no lo va a permitir. En este momento, tal vez en esta primera gran movilización, no hemos encontrado respuesta tan positiva de las clases medias, que todavía ellos creen que el gobierno puede solucionar los problemas estructurales que está viviendo el país. Sin embargo, para nosotros está claro que esta situación va a empeorar, como está pasando en Ecuador, como está pasando en Argentina. Entonces, aquí en Bolivia siempre la ventaja es que las organizaciones sociales tienen esa claridad ideológica y política de la situación que sucede en el país, y con esa fortaleza se generará una gran segunda movilización donde seguramente la situación va a ser distinta. Muy agradecidos pues, y un saludo cordial nuevamente hasta Uruguay. Gracias a vos por tus minutos. René Solís desde Bolivia. Sobre esto, Dani, que decíamos, le preguntábamos a René por la posición de Brasil, ¿no? Que lo conversábamos con Plinio, nuestro columnista, nuestro compañero Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de la radio en Brasil, que en realidad ha sido catalogado como un apoyo de Lula al gobierno. Hacía otra lectura el entrevistado, pero muchas de las organizaciones lo están catalogando de esa forma al gobierno de Rodrigo Paz. Este envío de ayuda humanitaria que envió Lula a Bolivia, luego de haber conversado de forma telefónica con Rodrigo Paz, el presidente de la derecha, que de alguna forma se ve como la lectura de, bueno, los servicios que no están pudiendo funcionar y demás por las movilizaciones, y que justamente son una forma de presión del pueblo. Con este envío de ayuda, Lula le da un respiro al gobierno, y que se puede saltear algunos de los bloqueos de carreteras y demás que estaban realizando el pueblo. El invitado lo trajo por otro lado, que por supuesto es una de las distintas visiones, y por supuesto con esta variedad que también con esta cuestión de la negociación con el gobierno se está viendo, ¿no? Que hay distintas posturas en torno a la situación de Bolivia y de estas luchas, pero para ser precisos, digamos, con esta información, en concreto lo que pasó es eso, un envío de ayuda humanitaria de Brasil hacia Bolivia tras el pedido que hizo el presidente Rodrigo Paz. Lula habló de evitar la violencia y demás en un comunicado que fue difundido en la cuenta de X del presidente de Brasil, y que bueno, de alguna forma algunos sectores lo han tomado como un respaldo de Lula al gobierno de Rodrigo Paz, soltándole la mano o no dándole la mano directamente al pueblo boliviano y sus reivindicaciones. Sí, así es, y también hay que agregar, bueno, esto que comentaba el invitado de que fueron 50 días de bloqueo, no, pero no es una forma de que la crisis termina por levantar, digamos, estas movilizaciones. El acuerdo sí fue entre el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no?, y la Central Obrera Boliviana, pero hay que decir que muchas organizaciones en cuanto a ámbitos, bueno, indígenas y campesinas rechazan este pacto, que solo se aceptó como una tregua temporal, ¿no? Es decir, no se sabe qué va a pasar a futuro, es un pacto, digamos, temporal, y que ahora está comenzando este levantamiento, bueno, de las calles, de los trancazos de las calles y de parar las movilizaciones, ¿no?